Este conversatorio en el que nos convocamos el día de hoy desde Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, en el contexto de, o en el marco más bien del Día Internacional de las Personas Migrantes, entendiéndolo en un sentido pues muy amplio, ¿no? de desplazamiento, de refugio, de desalojo, de despojo al final, ¿no? Y todo esto pues en el contexto que hemos vivido durante este 2018 y que ahorita pues comentábamos, ¿no? Que si en enero del 2018 hubiésemos sabido lo que nos deparaba el año, ¿no? A nivel de desplazamientos en esta región pues que compartimos como identidad, como historia, como lucha y también como dolores, ¿no? Y uno de ellos pues es el desplazamiento forzado. Es el desalojo y las distintas expresiones de una migración que cobra también nuevos rostros, y pues en el día de hoy pues lo que decidimos hacer fue tener un recuento de los desplazamientos forzados en este año, como las distintas expresiones precisamente de estas violencias estructurales, sistémicas, arraigadas desde un colonialismo, desde un racismo que va teniendo pues distintas expresiones, evidentemente desde un sistema capitalista, patriarcal, que todas y todos padecemos en distintos niveles, pero que pues evidentemente hay algunas historias, algunos rostros, vivencias, experiencias y luchas que cobran mayor sentido, mayor relevancia, ¿no? Y en ese sentido, pues reunimos el día de hoy y agradecemos enormemente la presencia de todas y de todos por acá, y en particular, pues de estas 5 luchas que nos convocamos ahora. Buenas noches, es un placer estar aquí esta tarde, noche con ustedes. Mi nombre es Natalie Morales y vengo de la capital, Managua, Nicaragua, a compartirles un poco acerca de la situación que vivimos, que se vive todavía en Nicaragua, ya que no estamos, aunque no estemos allá, lo que vivimos cuando llegamos a la estancia migratoria acá en México y una vez saliendo de ella. Bueno, como hoy, 18 de diciembre, se cumplen 8 meses de que inició la lucha en Nicaragua, fue un 18 de abril del corriente año, a causa de una reforma del Seguro Social. No fue la única causa o lo que estalló toda esta crisis sociopolítica que se vive actualmente en mi país. Hubieron muchísimas otras cosas antes de 2004, 2005, desde que no se miraba tanta violencia, tantas cosas como en 1980 o en 1994 para la contra o la revolución sandinista, y repetimos la historia ahora este año. Nosotros somos universitarias o éramos universitarias en Nicaragua. Apoyábamos y protagonizábamos las protestas en contra del régimen de Ortega Murillo. Esto provocó que una gran represión, que fue la primera etapa que se vivió en el país, y una segunda fue cuando empezaron las persecuciones o la cacería o la violencia y los enfrentamientos entre la policía y la sociedad civil, o nosotros como estudiantes, o con quien se encontrara en la calle. Una vez que empezó la cacería fue cuando nosotros decidimos dejar el país por seguridad, por conservar nuestras vidas. Y actualmente, otra de las etapas en las que ha entrado el país, aunque no estemos allá, ha sido los enjuiciamientos injustos o ilegales hacia personas que participaban en las protestas, y también algunas organizaciones de derechos humanos que perdieron personalidad jurídica porque defendían y eran el único lugar donde podías poner una denuncia si pasaba algo con la policía, ya que si llegabas a una estación o te decían o eras partícipe del gobierno o estabas en contra, y si estabas en contra pues claramente te encerraban o no valía tu palabra estando ahí. Fue por una de las razones por las cuales huimos, pues nos sentíamos amenazadas, o nuestra vida se sentía amenazada por esto. Fue cuando decidimos dejar Nicaragua y emprender viaje hasta acá a México. Y cuando llegamos... Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Morales.
también soy de Managua, Nicaragua, ella es mi hermana. Después de todo esto y después de haber llegado acá, creo que ya habíamos investigado acerca de un poco de sobre pedir refugio o asilo. Sin embargo, llegando fuimos detenidas por estos agentes de migración. Evidentemente no sabíamos lo que iba a pasar, lo que hubiera podido pasar, pero ellos tampoco nos estaban diciendo a qué teníamos derecho, siquiera se animaron a decirnos a dónde nos llevaban o qué iban a hacer, qué procedía. Solamente pidieron datos, pidieron nuestros celulares, no dejaron avisar absolutamente a nadie. Tampoco sabíamos qué iba a pasar, porque creo que lo único que pensábamos era como esperábamos llegar a un lugar donde podamos buscar cierta tranquilidad huyendo de lo que estaba pasando en nuestro país. Y llegando sucede eso, no sabíamos qué iba a pasar. En este tipo de lugares muchos abusan de la autoridad queriendo hacer a los migrantes, no solamente centroamericanos, pero en su mayoría, que haciéndolos sentir menos porque vienen a un país irregularmente, porque no creo que sea ilegal poder viajar, más si estás huyendo de un lugar que no sabes lo que está pasando, pero tampoco tratarlos mal. Evidentemente ellos hacen que te sientas como mucho menor, que te sientas culpable, que te sientas que sos un criminal. Y muchas veces como centroamericanos nos enfrentamos a cosas como que todos creen que somos delincuentes y no es así. Gracias a Dios pudimos salir de esa estancia después de días, que fueron 25, pero se sentían eternos, porque estás en un lugar que no conoces, pasas frío, estás comiendo comida horrible, el agua está congelada, no puedes atenderte personalmente, lo que uno necesita en lo más básico de lavarte bien los dientes, a poder lavarte tu cabello con champú. No todos tenían la oportunidad de poder pasar eso, ¿verdad? Después de salir de acá, gracias a Dios nos encontramos con personas que abrían su mente para conocer historias, para conocer experiencias y no se cerraban a lo que decían los demás. Creo que de todo esto aprendimos mucho, sobre todo ser fuertes, porque dejar cosas que están en tu país, que básicamente es tu vida, no es fácil. Y creo que como migrantes y cuando tenemos que salir obligadamente o forzadamente, nadie está pensando en cómo estamos descargados o que estamos tristes porque estamos dejando todo atrás por algo que no sabemos a dónde o qué va a pasar. Pudimos dar ejemplo de que no todas las personas son iguales, de que podemos dar un concepto o una cara diferente a lo que ven de los centroamericanos. No todos somos buenos, no somos malos, no somos delincuentes. Y creo que como migrantes nadie quiere hacerle mal a nadie. Simplemente queremos buscar una vida que intentamos sea normal o queremos que fuera buscando alguna igualdad de derecho o algo así. O querer buscar tranquilidad más que todo. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Constantino Vázquez. Yo vengo de Guatemala también y nosotros pues somos la comunidad desplazada Laguna Larga, San Andrés Petén, que fuimos desalojados el 2 de junio del 2017. Llevamos año y medio de estar desplazados entre Guatemala y México.
El desplazamiento fue el desalojo forzoso por parte de las autoridades del gobierno de Guatemala. Fuimos desalojados por medio de la institución de CONAP, de PRONA, Ejército y Policía Nacional Civil. El momento pues del desalojo fue un dolor de tristeza y siempre sigue esta incertidumbre en la comunidad porque estamos desamparados por la autoridad de Guatemala. Nos falta la salud, nos falta la educación, también no tenemos agua para consumo humano. Usamos el agua por la necesidad porque no tenemos a dónde. La comunidad pues se encuentra desesperado ante toda esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y gracias aquí por la comunidad mexicana pues nos han colaborado tanto en alimento, en salud. El gobierno de Guatemala totalmente nos tiene en abandono. No tenemos la posibilidad de ellos. Y en este desalojo, antes del desalojo, murieron 2 personas ya mayor de edad, por la misma presión, las amenazas tan fuertes. Y en el momento del desalojo también abortaron 3 señoras. Y ahorita por el momento también ha muerto una niña por falta de atención médica. También hay 2 personas con enfermedades mentales por la misma presión, que no hay una solución clara para nosotros. Se está viviendo una vida tan difícil. Para nosotros, el gobierno de Guatemala nos ofreció dar alimento, o sea, mercancía, pero hasta por el momento no hay nada. Nos ha dado un poquitito, solamente frijol y arroz. Y sabemos que para los niños no se necesita solo esa comida, se necesita una comida balanceada para los niños. Nosotros antes vivíamos tranquilo en la comunidad. Nosotros somos campesinos y necesitamos la tierra para cultivar y vivir en ella. Pero lamentablemente el gobierno de Guatemala nos ha negado un pedazo de tierra para nosotros, para cultivarlo. Entonces, esto ha sido tan difícil la vida de nosotros en este campamento. Y gracias aquí, la comunidad mexicana es el que nos ha apoyado también en ayudas como alimento y también pues en la moral nos han levantado un poco para no desmayar. Y esto pues queremos agradecerle a ellos, los que han llegado. Por supuesto, ayer venimos de allá con ellos juntos y de verdad queremos agradecerlo. Entonces, ojalá que no nos abandonen siempre, porque realmente el aporte ha sido tan grande y beneficioso para nosotros. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Odilia Genis. Pues yo como mujer me siento triste, ¿verdad? Porque de ver mis compañeras, ¿verdad? Que todos ahí en el campamento estamos y todos tenemos niñitos, ¿va? Ya así como ahorita que es el tiempo de fríos, ya ellos ya empiezan a llorar, que ellos dicen, mamá, ¿por qué no los vamos para la casa? Si allá tenían los casas, mamá. Pero yo les digo, tengan paciencia. Algún día debemos de luchar, como dicen, hasta el fin, y algún día se va a ver esa necesidad que sentimos, porque hasta el momento el gobierno no los ha cumplido, como dicen, todo con lo que han hecho, porque de primer lugar, cuando nosotros salimos de allí, salimos debajo del agua. Allí llegó el ejército, llegó la policía, llegó Cetrona, y diciendo que los iban a pongamos que si los hallaban allí, los iban a matar. Pero gracias a Dios que los avisaron pronto, que salieran los de esa comunidad,
porque no querían ver conflictos, que los niños o los esposos, ¿verdad?, se vieran opuestos y los vieran matado. Y por eso nosotros corrimos a la área donde estamos, como dicen, al campamento fronterizo. No los dejan mentir, los que los han visitado, como dicen, a cómo está de Voces, ahí está don Quique presente, que ellos a los 6 días que nosotros caímos al campamento, él estuvo pronto con nosotros ahí visitándolos. El día 15 llegó otra visita, ahorita que nosotros venimos aquí, venimos juntos, todos llegaron 10 a visitarlos al campamento. Pero la tristeza más grande de nosotros es las enfermedades, porque cuando estábamos allá no sentíamos, más bien que los enfermábamos porque teníamos agua aseada para tomar, y ahí donde estamos no es capaz la agua para beber. A veces, como dicen, gracias también a Cántaro Azul, que ellos se han esforzado por llevarlos, como dice, unos filtros para que tengamos agua aseada. Y por eso ahorita estamos bebiendo esa agüita, ¿va? Pero a veces yo me pongo a pensar en las enfermedades de los niños, porque no solo una enfermedad ellos tienen. A veces ellos lloran porque a veces les agarra mucha temperatura, tos, y a veces ellos lloran y uno no sabe por qué lloran, ¿va? Ahorita, en el tiempo que estamos, ellos piden que los vayan los de regreso, pero ¿cómo los vamos a ir si los quemaron nuestras casitas? Los botaron las casas, todo hicieron. ¿Qué podemos hacer nosotros, como dicen? Pero ahí estamos, con el apoyo de la gente que ellos los fortalecen. Cada día, como dicen, nosotros seguimos adelante y nosotros lo que estamos pidiendo es un retorno a nuestro lugar, porque ahí hay, como dicen, ahí tenemos, como dicen, la bendita tierra para que nuestros esposos trabajen y mantengan nuestros niños. Eso a veces a nosotros nos duele de todo eso que ha sucedido, porque nosotros no sabemos por qué ha pasado todo eso. El gobierno es corrupto, como dicen, y no ha cumplido con nada, y no se ha visto la solución de ellos. Gracias. Buenas tardes a todos presentes. Gracias aquí a Voces y a los compañeros que los hicieron la invitación. Mi nombre es Herbelio González, soy representante de la comunidad. Pues siguiendo la historia de mis compañeros, la situación de nosotros está muy difícil. Ahí donde estamos, legalmente no tenemos una seguridad, no tenemos una vida digna, porque en el área que nosotros acampamos ahorita es en la línea frontera que divide México con Guatemala. Es una área insegura que por tantas cosas uno está inseguro, ¿va? Nosotros, como dicen los compañeros, ya llevamos 1 año y medio de estar luchando para regresar a nuestras tierras que el gobierno los ha quitado, pero gracias a las luchas, gracias a Bufete de Derechos Humanos de Guatemala, estamos organizados como comunidad que somos. Desde cuenta que llevamos como 500 días de lucha. No es fácil hacer una lucha. Como comunidad somos 111 familias, aproximadamente 450 personas. Es grande el campamento donde nosotros vivimos. Lamentablemente, ahí están naciendo niños que son mexicanos y legalmente no tenemos una atención médica para esos niños, para esas mujeres que están dando a luz en ese campamento. Ellos se sienten tristes porque cuando hay agua, todo el día o noche de llevar agua, cuando hay sol, también tenemos que llevar sol. Nuestras champas es de nylon negro. Nosotros ya lo estamos, como dijo, hay familias que se desesperan, pero cuando llegan aquellas comisiones, las organizaciones les levanta el ánimo para seguir luchando y dicen, tienes razón, como organizaciones ellos los vienen a dar ánimo que sigamos la lucha y no los desesperamos. Por eso nosotros estamos más que todo unidos para seguir luchando. Gracias a las organizaciones de México y a las comunidades cercanas de nuestro campamento,
nosotros estamos, como dijo, unidos o estamos viviendo, porque legalmente el gobierno los quitó nuestras tierras, la tierra que los vio nacer y los va a ver morir, como decimos nosotros en nuestra tradición. Realmente el gobierno lo que hizo fue un desalojo que no fue más que todo legal. Ese desalojo fue más que todo forzado, porque en la área que nosotros vivimos es una área de usos múltiples, una área que se pueda trabajar, una área donde pueda vivir seres humanos, y por eso nosotros, el pleito de nosotros y la lucha es regresar a nuestro hogar para seguir viviendo allí. Mayormente nosotros en nuestro desplazamiento forzoso murieron varios en ese, mayormente ahorita migración ha capturado muchas personas que salen a trabajar ilegalmente. Ahorita por estos días no sabemos el paradero de un joven de 18 años, la verdad no sabemos el paradero. Él salió a trabajar y ya lleva más de un año que no sabemos el paradero de él. ¿Qué consecuencias trae un desalojo a una comunidad? No es bonito. Cuando uno está en una comunidad, vive feliz con sus hijos, tiene de todo uno. Nosotros no le pedíamos nada al gobierno, nosotros no vivíamos del gobierno, nosotros vivíamos de nuestras fuerzas, de nuestra tierra que nosotros labrábamos diario, ahí estábamos viviendo. Y ahorita lo que nosotros le pedimos al gobierno, que los devuelva a nuestra tierra, porque es de nosotros. Hay un dicho que el dueño de la tierra es el que la trabaja, así dice un dicho, y nosotros esa es la lucha. Gracias. Nosotros somos abogados del Bufete para Pueblos Indígenas de Guatemala. Hoy quisiéramos presentarles y platicar acerca de lo que trabajamos propiamente, que son pueblos indígenas, el tema que nos trae ahora, las áreas protegidas y los desalojos. Las comunidades indígenas han estado ahí por mucho tiempo, pero entonces se crea la ley de áreas protegidas y el delito de usurpación agravada, que entonces pretende este delito despojar, desalojar y desarraigar a las comunidades indígenas que han estado desde tiempos inmemorables en esa posesión de la tierra. Y es lo que ha sucedido con la comunidad de Laguna Larga, no solamente con ellos, tenemos otras comunidades. Entonces surge este conflicto de intereses por parte del Estado, que obviamente son intereses económicos, a favor de los empresarios, de las empresas transnacionales, que lo que quieren precisamente es despojar a las comunidades para que no haya una lucha en contra del aprovechamiento de los recursos naturales que tiene nuestro país. Va entonces este conflicto Estado, áreas protegidas, propiedad privada, con las comunidades que han tenido la tenencia y la posesión desde, como nos lo dicen los expertos, desde años inmemorables. Entonces, a raíz de esto es que se empieza a dar el desalojo de estas áreas. Como una consecuencia de este tipo de desalojos, y quisiéramos recalcar que dentro de nuestra legislación guatemalteca hay un principio que indica que la ley no tiene efectos retroactivos. Eso quiere decir que la ley, por ejemplo, en el caso de áreas protegidas, del delito de usurpación agravada a áreas protegidas, es creada en 1996. Este delito no puede aplicársele a las comunidades que previamente estaban establecidas ya dentro de los territorios. Pero entonces vemos esa contradicción en primer lugar, que obviamente que ya se han interpuesto las acciones legales, constitucionales al respecto, pero también los intereses y estos patrones que se van dando en cuanto a la defensa de la tierra
y la resistencia de los pueblos a estar propiamente ahí en esa posesión, que si bien es cierto, las comunidades, que por lo general en nuestro país está como muchas de las comunidades, especialmente los quechís y los chortís, que son comunidades que siempre han tenido la tenencia de la tierra, pero como nos lo indica la Corte, para tener la tenencia no es necesario un documento escrito. Entonces ellos han tenido la posesión, podríamos decir, originaria o ancestral de la tierra. Pero a raíz de esos intereses económicos y de Estado, entonces viene otro fenómeno. Lleva consigo, primero, el desalojo, segundo, la criminalización. Dentro de esta criminalización también se trabaja otro tipo de patrones, que vienen siendo la política sistemática de parte del Estado en insistir en el desalojo de las áreas o de la tierra por parte de las comunidades para estar libre esa tierra y poder aprovecharse y tener un beneficio económico. Otro patrón que se da dentro de esta criminalización son los procesos judiciales. Tenemos y estamos colaborando con la comunidad de Laguna Larga, pero también dentro de nuestro país son varias las áreas protegidas. Y otro aspecto que lleva consigo la criminalización y que es otro patrón que nosotros hemos visto, es que muchas veces, ya como lo manifestaron los compañeros, el Estado ofrece mesas de diálogo en donde las promesas del Estado quedan por el aire. Tenemos ahorita 3, 4 casos de otras comunidades en diversos puntos del país, dentro de los cuales el Estado ha ofrecido que previo a hacer el desalojo les va a proveer de otra propiedad en donde ellos puedan rehacer su vida, ¿no? Pero esas promesas están desde hace tiempo. Ahorita dijeron que para junio se iba a concretizar la compraventa de las propiedades, y hace como un mes tuvimos una reunión con los ministros de Estado, y los ministros de Estado dicen que tuvieron una emergencia para proveer de fondos al Ministerio de Gobernación, y que ese dinero que estaba destinado a la compra de propiedades se tuvo que destinar al Ministerio de Gobernación. ¿Y quiénes conforman el Ministerio de Gobernación? ¿O a quiénes les da fondos el Ministerio de Gobernación? Al Ejército y a la Policía Nacional Civil. Entonces es una mentira por parte de nuestros gobiernos que nos entristece obviamente decirlo, pero que juega con la condición de nosotros como pueblos indígenas. Entonces es parte también de lo que está viviendo Guatemala, tanto la comunidad de Laguna Larga como otras comunidades que son infinitas. Lo que buscamos nosotros son alianzas para defender esos derechos de los compañeros. El fin de nuestro bufete es la reivindicación del sujeto histórico en cuanto a la posesión de la tierra. Hemos llevado otro tipo de litigios acerca de la tenencia y posesión de la tierra, en donde nos ha llevado tiempo, nos ha llevado años, pero al final vemos esa confrontación también, porque necesariamente tenemos que presentar estudios o dictámenes antropológicos, sociológicos, entre otros históricos, para demostrarle a nuestros jueces que realmente quienes han tenido la posesión de la tierra son los pueblos indígenas, las comunidades indígenas. Entonces es a través de eso cómo se ha dado nuestro litigio. Hay litigios como el de Laguna Larga, que está en camino, que también se ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay otros litigios ahí dentro de nuestras comunidades, dentro de Guatemala, perdón, en donde se han logrado recuperar tierra a favor de posesión indígena ancestral. Entonces, eso es parte de lo que hacemos, y pues estamos en la lucha para la colaboración de los pueblos. Gracias.
Pues gracias. Buenas tardes, yo me llamo Salva y vengo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, en la costa de Chiapas, en la frontera, como saben. Mis respetos a las compañeras y compañeros que han contado todas estas luchas y estas realidades tan duras. La que me toca a mí no es menos dura, pero es un poquito más fácil de contar, creo, porque ha tenido una exposición mediática seguramente sin precedentes, y no creo que aquí en la sala haya nadie que desconozca la cuestión que ha supuesto estos llamados éxodos migratorios que ocurridos en las semanas y meses pasados, ¿no? No solo porque reconozco desde aquí a muchísimas compas que se dedican a la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas o al estudio de la cuestión migratoria, sino a quien tenga la suerte de dedicarse a otra cosa, pues seguro que ha visto la televisión, ha leído los medios digitales y está suficientemente informado de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Pero sí quisiera intentar completar un poquito, ¿no? Primero, hablar de los antecedentes o el contexto del que parte esto, también muy conocido en un lugar como Chiapas, pero que vale la pena recordar y que me han ayudado ya las compañeras y compañeros dándose a sí mismas como ejemplos, pues para empezar el contexto de crisis, de desplazamiento forzado y de personas refugiadas que se vive en Centroamérica desde hace años, como por no decir décadas, ¿no? Casos más conocidos, Honduras y El Salvador, porque están sometidos al control de bandas del crimen organizado, las llamadas maras. Seguramente es el tipo de violencia más conocido en estos países, también se da en otros, como Guate. Pero la cantidad de violencias y de violaciones a derechos humanos que se dan como causa del desplazamiento forzado en Centroamérica, solo enumerarlo yo sería incapaz, ¿no? Pues el crimen organizado, la mara, la violencia de Estado, que ya han nombrado, la represión política, el despojo de la tierra y el territorio, la homofobia, la transfobia, la violencia intrafamiliar, la violencia de género contra mujeres y niñas. Es innumerable la cantidad de causas que se cruzan además a veces en la misma persona y que hacen a las personas tener que huir para salvar sus vidas, cruzar la frontera de Guatemala con Chiapas o con Tabasco quizás y venirse a México, ¿no? También obviamente salen hacia otros países, pero esto conforma unos flujos diversísimos en composición social, en edades, obviamente en género, que lleva años cifrándose en torno a 300, 400, medio millón de personas al año que cruzan nuestra frontera de manera, digamos, clandestina, de forma irregular. Además, quienes lo hacen lo pueden hacer de forma regular, ¿no? Según los investigadores y según el año, hablamos hasta de medio millón de personas que van pasando de una manera que sí es muy visible, pero claro que de la forma en la que se cruza la frontera y tal como se conforma el control migratorio y el control fronterizo en el sureste mexicano, no ha tenido el impacto mediático que ha tenido ahora sí estos flujos tan masivos, ¿no? de personas que se han organizado para cruzar. Pero el control migratorio, el control fronterizo que llevamos observando y sufriendo desde hace muchísimos años y que en los últimos años aquí en Chiapas y Tabasco adopta esta forma del llamado Programa Integral de Atención a la Frontera Sur, el Plan Frontera Sur, conocidísimo también, ¿no? Quizá también ha tenido un eco mediático muy fuerte, pues es lo que está teniendo que enfrentar pues compañeras como las que han contado sus historias de vida y que les han traído a Chiapas y que han generado respuestas distintas. Y ante el hecho de que de 300, 400, 500.000 personas cada año, a veces el Estado mexicano ha logrado detener hasta 200.000 personas y más, sufriendo detención en los términos en los que las compañeras han contado, ¿no? Y con un modelo de control, insisto, que puede que no sea un muro aquí en el río Suchiate o en la sierra más arriba o en la selva, pero que acaba siendo una zona de control fronterizo que va desde el linde con Guatemala hasta el istmo de Tehuantepec y más arriba, logran que más de la mitad de las detenciones se perpetren acá donde vivimos, ¿no? Sobre todo el estado de Chiapas y el de Tabasco, como les ocurrió a las compañeras de Managua, ¿no?
Parte del contexto también es, además de pues esa mirada del Estado que solo piensa en la represión de estas personas migrantes y refugiadas y no en la atención con una mirada de derechos humanos y de protección, pues es también una sociedad civil diversísima, muy rica. Aquí vemos algunos representantes, ¿no? muy diversas organizaciones aquí presentes, sobre todo de Sancris, pero francamente insuficiente, un tanto precaria y un tanto desarticulada para responder como sociedad civil organizada ante la debacle de derechos humanos que supone toda la violencia contra las personas, sobre todo centroamericanas y también de muy diversos países, que se da en México, ¿no? Y unos organismos internacionales que siempre han puesto la mirada en esta situación, han nombrado ya varios por otras razones, ¿no? Comisión Interamericana de Derechos Humanos y multitud de comités de Naciones Unidas, Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, para la eliminación de la discriminación de toda forma de discriminación a la mujer, Comité de Derechos del Niño. Podría también pasarme media hora enumerando órganos que han señalado a México y al Estado mexicano como violador de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, pero con una actitud casi diría de indiferencia, o de fingida indiferencia por lo menos, del Estado mexicano ante esas denuncias, observaciones, recomendaciones, etcétera, que se le han ido señalando. Esto y seguramente muchas cosas más que yo no sabría contarles, que no conozco o que estoy olvidando, pues propició las condiciones para las que las personas buscaran otras formas de cruzar, y no individualmente, o no recurriendo a un coyote, o no haciéndolo como mucho en familia, sino organizándose de esta manera tan multitudinaria, ¿no? Hay precedentes, tampoco estas llamadas caravanas no eran las primeras. Ustedes recordarán algunas caravanas que habían sido organizadas por algunas organizaciones, habían sido así ya convocadas de una manera más, iba a decir manipulada, pero no, eso es una palabra ya tendenciosa, ¿no? Y de alguna manera pues ya más premeditado todo, ¿no? Más planificado, pero que tenían un carácter, digamos, más simbólico, más político, intentando pues visibilizar la necesidad de las personas de cruzar la frontera y ponerse a salvo, ¿no? Estas caravanas, que al principio algunas personas o organizaciones tuvimos el prejuicio, la interpretación de que formaban parte de ese fenómeno, ¿no? de esas acciones de protesta, de desobediencia civil que organizaban a unos pocos cientos de personas para cruzarse, pues no era tan así, nos estábamos equivocando, era un fenómeno mucho menos planificado, digamos, más espontáneo, pero que estaba estallando de la manera que se dio, sobre todo al principio en Honduras. Ya saben ustedes que al final se han unido personas de otros países, El Salvador y Guate, y también otros países, y hasta mexicanos al final, a medida que he ido recorriendo el país hacia Tijuana, porque tienen que buscar otras formas de cruzar, y tienen que poner su vida a salvo de otra manera que no sea exponerse a la detención que sufrieron Natalie y Scarlett, ¿no? Y otras 200.000 personas más cada año. Y bueno, y de ahí surge este fenómeno a partir de mediados de octubre de este año, ustedes saben, que nos empieza a tocar más de lleno a partir, quiero recordar, del 18 de octubre. El 18 de octubre es cuando podemos decir que es una realidad que ya nos da en la cara a toda la sociedad, y especialmente a la sociedad chiapaneca y especialmente a las organizaciones que estamos en este terreno defendiendo los derechos de las personas migrantes, ¿no? Era una realidad que ya no se podía eludir de ningún modo, y que también, de nuevo, tuvimos una cierta falta de previsión ante la respuesta que iba a dar el Estado mexicano. Parece mentira, conociéndoles, ¿no? Toda la violencia que han empleado hasta ahora, ¿no? Y todos los medios que tienen a su disposición, todo el aparato militar y policial que tienen a su disposición para maltratar a las personas, pues que no viéramos con mayor antelación la crueldad y la brutalidad con la que iba a responder el Estado mexicano. Una vez intentaron cruzar el puente internacional que hay entre Tecunumán en el departamento de San Marcos y Ciudad Hidalgo, ya en el municipio de Suchiate, ¿no? En la frontera
de la costa de Chiapas. Yo no me voy a extender en esto porque es que hay multitud de vídeos, fotografías, artículos que ustedes han leído, los hechos de aquel día, ¿no? Que de miles de personas hacinadas en el río intentando, en el puente que cruza el río Suchiate, intentando cruzar a esas altas temperaturas, sin agua, con niños, con niñas, con mujeres, con personas adultas mayores, con personas enfermas, que se expusieron durante horas al control de la Policía Federal, del Instituto de Migración, de la Armada, que contuvieron de una manera brutal aquello, y que ante la imposibilidad de parar la voluntad de esas personas de cruzar, pues empezaron a usar, además de la violencia física, pues la desinformación, el ruido, la mentira, para empezar a manipular la voluntad de estos grupos, ¿no? Bueno, finalmente el resultado es conocido. Una vez ya en territorio mexicano, en esa primera gran caravana, que llegaron a hablar de 7.000 y más personas, muchísimas de ellas terminaron bajo el control del Instituto Nacional de Migración, insisto, con la ayuda de la Policía Federal y de la Marina, y llevadas en primera instancia al centro de detención migratoria de Tapachula, que saben que ya de por sí es el mayor que hay en el país y desde donde se suelen perpetrar la mayoría de deportaciones, de devoluciones de manera forzada a Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero que obviamente en poco tiempo se les hacinó por completo, dada la magnitud del grupo, y ahí tuvieron que ir improvisando otras medidas, como habilitar lo que allá en Tapachula empleamos para celebrar la fiesta local, la feria mesoamericana que llamamos en Tapachula, pues un lugar de celebración y de fiesta. La verdad, muchos nunca lo vamos a poder mirar igual, ese lugar. Yo no sé si me voy a atrever este año a ir, porque se convirtió en un campo de concentración improvisado, ¿no? En unas condiciones humanitarias deplorables que no hicieron perder la dignidad a las personas, porque la llevaban muy alta, pero que desde luego en lo humano supuso un maltrato y una exposición a riesgos de todo tipo todavía mayor, y que les permitía también continuar con esos engaños, ¿no? Pues prometerles medidas que les permitirían quedarse en Chiapas o en Tabasco teniendo mucho trabajo, o prometerles un retorno cómodo y rápido a sus países de origen, o amenazarles con que si no se dejaban de regresar iban a pasar meses detenidas, cosa que por cierto era probable, no era tan mentira, etcétera, ¿no? Ese fue el primer grupo, pero ustedes recordarán que creo recordar llegaron hasta 6 grupos, así como es difícil censar esto ya, pero como grupos así organizados de menor envergadura, ya hablando de a lo mejor 1.500 personas o unos pocos cientos, que ya es muchísimo, pues sí llegaron a cruzar de otros modos, cruzando el río, incluso con la ayuda del sindicato, del gremio de balseros, que saben que trabaja allí en el río Suchiate, entre Ciudad Hidalgo y Tecunumán, pues fueron cruzando también a cientos y a miles, y algunos lograron eludir todo ese tipo de controles en primera línea, ¿no? Ahí en Ciudad Hidalgo, pero siguieron sufriendo la violencia y la represión y el control policial más adelante, ¿no? Algunos de ellos bastante antes de llegar a Tapachula, ¿no? En esos 20 y tantos kilómetros que hay entre Ciudad Hidalgo y Tapachula. La única medida eficazmente aplicada ha sido, insisto, la represión. Lo cierto es que, de una manera u otra, muchísimas personas sí han logrado cruzarse el país. Es un gesto absolutamente épico. Es una heroicidad que hayan personas que a día de hoy estén resistiendo en Tijuana, también de una manera absolutamente indigna y cruel y falta de las medidas más elementales en materia de, pues eso, de higiene, atención sanitaria, etcétera.
sufriendo desaparición por el camino, detenciones arbitrarias desde Chiapas hasta Baja California. Pero precisamente ayer llegaban los monitores de derechos humanos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Tapachula, recién llegados de Tijuana, se están cruzando de frontera a frontera para monitorear la situación, y nos contaban que el patrón se está repitiendo allí, ¿no? Pues coordinación de los cuerpos de seguridad municipales y estatales y federales con el Instituto de Migración para aprovechar momentos de traslado y cosas así para seguir deteniendo personas, llevarles al centro de detención de Tijuana, coaccionarles para que acepten el retorno voluntario y así llevarles al centro de detención de Iztapalapa, en Ciudad de México, en camión o en avión, y luego traerles hasta Tapachula para proceder a devolverles, ¿no? Esta ha sido la respuesta hasta ahora. Decir que los problemas de los que somos responsables la sociedad civil, que no somos responsables de lo que les ha pasado a estas personas, evidentemente, pero sí tenemos una responsabilidad como defensores y defensoras de derechos humanos. Estas dolencias que tenemos ya cotidianas, ¿no? Pues también se han agudizado en este momento de crisis, por supuesto, ¿no? Y la falta de articulación, de organización, de comunicación, de entendimiento político entre organizaciones, pues se ha visto más patente, y eso hay que mirárselo un poquito, ¿no? Pero sí han habido experiencias interesantes, y en parte también pues los compas de Voces nos invitaban al Fraima para contar esto, ¿no? Aunque perfectamente lo podría haber contado compañeros acá de FOCA o el propio Voces Mesoamericanas o American Friends, que está aquí en San Cris también, y otras organizaciones, pues que sí hemos logrado coordinarnos en el sureste mexicano, por lo menos acá en Chiapas, y algunos pocos compas desde Oaxaca y Veracruz, para no asumir la atención humanitaria, sencillamente porque no es nuestra responsabilidad, pero por supuestísimo porque no tenemos ni la más mínima capacidad de intervenir en una situación de esta magnitud, pero sí de documentar, denunciar, señalar las fallas del sistema, la violencia de Estado que se ha cometido, y ponerla pues negro sobre blanco para que ahí conste ante bueno, vale ya la pena hacerlo por la memoria y por denunciar lo que ha pasado y por pedir responsabilidad sobre lo que ya ha pasado, pero termino con esto pensando ya en un escenario futuro. No hay evidencias, no hay claridad, pero es muy probable, yo creo que cualquier compa que ha vivido esto de cerca, pues compartimos un poco la impresión de que se van a repetir intentos como este, por lo otro lado muy legítimos, pese a lo mal que les ha ido, pues muchísimas personas en Centroamérica siguen teniendo la necesidad inmediata de huir de sus tierras porque si no les van a matar, y siguen probablemente pensando que esto es una opción, ¿no? Organizarse de esta forma y cruzar de una manera organizada y masiva. No me quiero extender más, pero pues sí señalar esta situación de incertidumbre bastante alta que se da con la perspectiva de tener a un grupo masivo otra vez de compañeras y compañeros que quieran llegar aquí a ejercer su derecho legítimo de obtener protección internacional como personas refugiadas, tal y como un poco ya se describían a sí mismas las compañeras de Managua, ¿no? Termino aquí, gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras. Soy Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena tzotzil. Cuando me pidió Quique aquí de compartir, me cuesta mucho así porque es recordar sentimientos muy fuertes. Y la verdad es que yo creo que el acompañar es vivir también lo que viven los hermanos. El 25 de noviembre de 2017 fue que pude entrar en Chalchihuitán, donde hubo más de 5,000 desplazados. Y entonces, en esa circunstancia, ver niños, ver ancianos, ancianas, no sé, sí te rompe el alma. Y es causado por el gobierno, porque al fijar otra ruta de lo que divide Chenaló y Chalchihuitán,
Eso fue la causa y siempre lo vienen administrando el gobierno, pero hay una maldad salvaje, creo, del gobierno, porque desde mucho más antes ya tenían una solución, o más que, bueno, pues sí, con el documento del asunto agrario, y no lo daban a conocer, a pesar de que se morían allí los desplazados. En total hubo 11 muertos. Y otra pelea también o lucha es el dar a conocer, y el gobierno dice, no es cierto lo que dicen ustedes. Sin embargo, creo que también aquí es un espacio de agradecer, porque en realidad el trabajo que hacemos no lo hace solito el padre Marcelo, no, pues es toda una solidaridad, tanto nacional e internacional, de esto. Ahí está FRAIBA, ahí está SUEF, el Pueblo Creyente, la diócesis, instituciones también que eso se unimos fuerzas, es posible entonces que pudimos acompañar. Pero quizá la celebración más triste que hice en mi vida es el 12 de diciembre del 2017, cuando me avisan entonces es que murió una anciana y un anciano. Híjole, ¿cómo comer? ¿Cómo celebrar? ¿Cómo hablar de Dios cuando se está muriendo la gente? Sin embargo, el gobierno seguía administrando el conflicto, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias que vamos acompañando, es bastante difícil, porque pues al estar ahí en las montañas con ellos, sí, de verdad que Chalchihuitán es uno de los municipios que vive en la extrema pobreza, y la pobreza genera desnutrición. Ahora, pasar a calidad de desplazados, entonces por eso murieron ancianos y ancianas, niños y niñas, tanto de hambre y de frío. Y eso fue prácticamente, y también de enfermedades. Eso como a nivel general es mucha la vivencia que hay allí. Ahora en Chabajebal, ese es un tema muy misterioso, porque aparentemente es un conflicto intercomunitario. El 24 de octubre hay una emboscada, se mueren 2 personas y luego los detienen 18 personas, hicieron asamblea. Los que no estuvieron en la asamblea quedan como sospechosos. Y luego uno de los sobrevivientes dijo, bueno, yo sé quiénes son, fue fulano, sutano, 3 personas, bases de apoyo zapatistas. Y luego entonces empieza como a reunirse las autoridades y sale otro grupo disparando. Entonces es donde se desplaza toda la comunidad. Allí pues son como dos aspectos que a mí me impactó mucho. Una es, al llegar, entramos en noviembre, el 9 de noviembre, allí encontramos ancianos y ancianas que no pudieron salir. Encontramos 2 ancianas que realmente ya no pueden caminar, quedó afuera, no sé cómo llegó arrastrándose en su cama, y allí quedó. Es muy triste ver ancianos y ancianas que totalmente sin defensas y se quedan solos. Y luego encontramos un muerte allí que ya llevaba, pues, mataron el 7 de noviembre, encontramos sin cabeza, sin brazo. Híjole, de veras es impactante también eso, cuando pues vimos, porque lo vimos, 2 marranos estaban comiendo el cuerpo, y entonces los ahuyentamos. Pero pues yo digo que el hablar de desplazamientos es muy doloroso, ¿sí? Y pues seguimos en este caminar en Chabajebal. Mañana tenemos plática también para descubrir la verdad, qué pasó. Entonces, porque hay una mujer que testifica, es que yo le vi quiénes son los que mataron a ese
que encontramos el 9 de noviembre, fueron 6 personas, dice, 2 estaban allá, 2 estaban allá, 2 estaban allá. Ya era como las 7 de la noche. Y yo me quedé pensando, de veras uno alcanza a ver quiénes son en una balacera y detectar 2 allá y con nombres y apellidos, todo. No sé, es muy misterioso eso, lo que está pasando. ¿Qué está de fondo? No lo sabemos y es lo que queremos descubrir. También pasando a otro tema, que es posible que se dé desplazamientos también, es en una comunidad por el norte que es Solosuchiapa. Ahí está la actividad minera de Carlos Slim. Ayer se tomó el acuerdo de que se va a luchar, se va a impedir que se siga esa actividad minera, pero ya el gobierno ya les ofreció de que se salgan de su comunidad, les ofrecieron creo que 400 hectáreas de terreno para que se fueran en otro lado. Sin embargo, ayer se tomó el acuerdo de luchar, de defender la tierra, porque como bien decía, pues aquí pues el hermano, el compañero, pues la tierra pues es donde salen los alimentos. Y lo que hay allí es oro, plomo, zinc, y no me acuerdo qué otro mineral hay. Con la utilización de cianuro seguramente nuevamente iba a haber mucho sufrimiento, y pues lo planteo desde allí porque es posible que hayan desplazamientos también. Sin embargo, vamos a luchar para que no se dé eso, para que se cierre. Como ven, prácticamente los desplazamientos siempre son por causas agrarias. Tiene distintos rostros los desplazamientos. Uno rápidamente piensa que en las montañas, ese es como a veces uno piensa, ya no hay, lo que sé es que ya no hay personas en las montañas, pero no pueden regresar en sus casas, entonces están viviendo en distintas casas, en distintos lugares. Exactamente no lo sé cuántas personas son. Entonces sí, sigue necesitando la ayuda humanitaria. Cáritas, que coordina Norma Medina, tiene bien el dato cómo se están causando los apoyos de víveres. Solamente eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias. En todo este misticismo que hay alrededor de cómo confluyen las historias que no son paralelas, ¿no?, sino que al contrario están sumamente e íntimamente entretejidas. Estamos íntimamente entrelazados como pueblos, como regiones, desde la dictadura más atroz que existe actualmente en América Latina, aunque hay tintes por ahí muy peligrosos en otros lados, hasta pues expresiones que comúnmente se llaman locales, desde pues ciertos centros mentales y ciertos centros que determinan qué es el centro y qué es la periferia, ¿no? Y en donde encontramos pues esto que Marcelo comenta de pues detrás de todo está la tierra, está la identidad y la historia de la tierra y la historia que construimos con nuestros propios pasos, en nuestros propios territorios, y cómo también pues se reconstruyen, se resignifican las identidades personales y colectivas a partir de fenómenos de desplazamiento. Agradecemos a todos y a todas por haber estado por acá, por habernos compartido un poco entre varias voces, desde distintas trincheras de lucha, desde distintas también visiones, enfoques, en donde pues poco a poco podemos ir sumando más complementariedades y pues más alianzas, mayores fortalezas, acuerpamiento, y también pues darnos también un poco de ánimos.